Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, el señor Rafael Belaúnde Llosa, presidente del partido político Libertad Popular. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Rafael Belaúnde, no es la primera vez, no va a ser la última, pero nos pareció importante en este momento político tener su presencia porque están participando vía redes sociales, vía actividades en todo el Perú en el fortalecimiento del partido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, es difícil en este momento hablar de candidaturas presidenciales, pero ya comienzan a perfilarse algunas, o por lo menos los deseos de participar. Tenemos el caso del señor Añaños, tenemos el caso del señor López Chao. Ayer hemos tenido a las congresistas, bueno, ex congresista Marisol Perestello y congresista Flor Pablo, que se han unido también a otra plataforma donde está Susel Paredes. Tenemos un grupo de gente de izquierda que está buscando unidad. ¿Cómo ven el momento político desde Libertad Popular y qué posibilidades de alianza tiene? Rosa María, bueno, gracias por tenerme en tu programa. No, yo creo que digamos, los partidos que tienen inscripción la tienen porque tienen la voluntad de participar en el proceso electoral. Ahora, si son muchos o pocos, eso realmente tiene que ver con la ley electoral y las modificaciones, digamos, frankensteinianas que le ha hecho el Congreso a la ley. ¿Qué es lo que ha devenido en esta proliferación de partidos? Nosotros, evidentemente, iniciamos esto hace como 2 años, tenemos el partido inscrito hace más de un año y estamos trabajando en consolidar nuestra organización, ¿no? Es digamos, una actividad de proselitismo político hacia adentro, ¿no? Ok. Fortalecer nuestros comités, tener... eh, ahora, eh, yo creo que va a haber una solución, digamos, eh, tipo de mercado, ¿no? Yo creo que lo que tendría que ocurrir es que las ideas más afines se vayan consolidando, porque podemos hablar de 40 inscripciones, ¿no? Entonces, yo creo Ah, que va a ser que sería poco probable tener esa cantidad de candidatos, pero sí podríamos tener una ahora, dispersión como la elección ahora, pasada. claro. Ahora, tenemos varios problemas en esta historia, ¿no? La liquidación de las PASO, como tú dices, convirtió en un Frankenstein el sistema. Sí. El sistema era que facilitaras en la participación política para que justamente haya más activismo político, que es lo que necesita el país, pero que hubiera un filtro con las PASO, entonces íbamos a una elección con los 8 partidos, 6 partidos que habían pasado el filtro de las PASO. Pero este Congreso mutiló la reforma, la mutiló y nos obliga a ir a una elección por lo menos con 28 partidos, sino más, tal vez 30. Entonces estamos en una situación compleja. Ahora, ustedes no están haciendo una alianza con el PPC, o sea, la información que publica el comercio es real, tienen una alianza con el PPC. No hemos tenido ninguna conversación, pero digamos, nuestra primera prioridad es viajar por el Perú, no solo para fortalecer nuestros comités, sino para conocer las distintas problemáticas. Hace poco, bueno, Ayacucho es una región que he viajado por trabajo muchísimo, pero hay provincias a las que no he ido hace muchos años, como Cangallo, Víctor Fajardo, en fin, entonces estamos viajando, estamos programando una gira larga por Cusco y Puno, sobre todo en las zonas donde el modelo ha funcionado menos, ¿no? Donde hay gente más desafectada y hay que entender por qué, porque hay una parte del Perú que no se ha enganchado y yo creo que hay razones pues obvias. Uno ve la calidad de la infraestructura pública que hay en la costa norte o en la costa y difiere pues radicalmente de las condiciones que hay en infraestructura, en salud, en educación en el sur. Por ejemplo, hace 30 años, ¿no? Uno podía irse a Pucusana por el sur y a Huacho por el norte en una vía de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. Hoy te vas hasta Piura en una vía de 2 carriles de ida,
dos carriles de vuelta. Pero si tú quieres ir a Junín, a Huancayo, la carretera central está donde la dejó el general Odría en el año 31 del siglo pasado. Entonces, esa es en el fondo una declaración de prioridades del Estado peruano. Es un Estado que ha crecido dándole la espalda al interior del Perú. Entonces, si queremos tener un modelo que se base en iniciativa privada, la iniciativa individual, el comercio, el intercambio voluntario en la economía de mercado, bueno, tenemos que asegurarnos pues que todos los peruanos puedan participar de la economía de mercado. Y yo creo que ese es el gran demérito de los últimos 30 años del modelo económico, si se quiere llamar así, ¿no? Entonces, nuestra Ahora, propuesta va a centrarse en eso, ¿no? en hacer una inclusión a todos al modelo económico. Ahora, Más ustedes tuvieron mercado, estamos al más mercado, mercado. al mercado. Ustedes tuvieron una experiencia personal amarga, Pedro Cateriano, usted, Diana Álvarez Calderón, se inscribieron en un movimiento político para participar en las elecciones del 2021 y terminó siendo un naufragio, fue un desastre. Sí. Ni recordar los detalles, pero aprendieron una lección, aprendieron que necesitaban un partido propio. Eh, Eso ya lo lograron, Sí, pero eso lo hicimos con mucha anticipación y claro, felizmente con mucha celeridad también. claro, pero una vez que uno tiene su marca, su franquicia, tiene que sentarse a pensar, bueno, lo logramos, acá no nos van a tratar mal porque somos nosotros mismos, pero ¿cómo hacemos para engancharnos con otros? Ese es el problema. Y en el Perú hoy, para la mayoría de personas que ha trabajado por hacer un partido político, hay la sensación de, ¿por qué le voy a dar mi partido político a este que acaba de llegar? ¿No? Disculpa, yo me he matado trabajando, me he pasado 2 años recogiendo firmas por todo el Perú, he armado comités, he puesto en mi plata porque hay que certificaciones notariales, o sea, ha sido nuestra colecta que hemos hecho. Y acá viene esta gente y dice, ah, bueno, ya, con tu partido yo llego al Congreso, y además llego al Congreso y después si te vi no me acuerdo. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder armar con mucha gente, porque tendrían que armar, un, una propuesta política? Tienen apenas un año para hacerlo. Sí, bueno, los plazos, por ejemplo, con esto para que para el 12 de julio los que quieran postular tengan que estar inscritos. Hay, en fin, hay una serie de plazos que la ley electoral me parece que es un poco rígida, política, y sobre todo en el Perú es tan cambiante y dinámica que encorsetarte lo más eficiente, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, se cayó, sale una noticia de un candidato, hay un movimiento en el escenario político brutal, y yo creo que tiene que haber cierta margen de movilidad. Pero claro, nosotros en este tiempo hemos visto de todo, alguien que dice, oye, yo Estamos escuchando muy entrecortada. Lamentablemente hay un problema de internet acá ahorita. de lo que se trata, yo creo, es, ¿sigue mal? No. Sí, un poco mal, se entrecorta lamentablemente, pero no sabemos por qué. Como tantas cosas en el Perú, no sabemos por qué, pero ahora ha mejorado, me parece que ya mejoró un poquito. Eh, pero como tantas cosas en el Perú, no sabemos por qué, pero se entrecorta. No, estábamos en el tema de cómo construir una propuesta hacia adentro, por supuesto, pero el 12 de julio, chao. De ahí se pueden inscribir alianzas, sí, es verdad, el plazo para las alianzas es mayor, pero con gente que ya está inscrita en un partido, si no, no puedes participar igual. Si no, no puede. Entonces, No, sí, no, yo lo que decía es, yo creo que tiene que haber un acuerdo programático, pero para poder hacer un acuerdo programático uno tiene que tener definido cuál es su programa. claro, Hay que construir un programa serio, un programa que tiene que ser serio en lo económico, pero que reivindique también en lo político y en lo social
lo que no ha funcionado, porque de lo que se trata es que el modelo que tengamos de ahora en adelante sea sostenible en el tiempo, porque como hemos visto, si ahora que se ha corregido al alza la tasa, la proyección del crecimiento de la economía a 3%, bueno, creciendo a 3% nos vamos a demorar 20 años en llegar a como estábamos en el 2019. Es decir, 20 años para estar como estábamos hace 5 años. Creciendo al 3% estaríamos, digamos, tirando a la basura 25 años. Eso es condenar a una generación. Entonces, está claro que al Ahora, 3% no puede ser nuestra meta. claro, ahora, la propuesta liberal, que es una propuesta para mí muy querida, porque habla de la libertad de las personas, que es uno de los valores más importantes en política, es una etiqueta que mucha gente se apropia, pero yo creo que no tienen la más remota idea de qué cosa es ser liberal. Libertad Popular es un partido liberal, por lo menos se anuncian así. Eh, ¿Qué entienden ustedes por ser un partido liberal? ¿Qué cosa es ser liberal? A ver, somos liberales y hacia lo que proponemos, pero también hacia la forma de los acuerdos que nosotros tomamos entre los militantes. Por ejemplo, creemos en la iniciativa individual, en el libre mercado, en la libertad para vender y comprar con quien quieras, pero reconocemos que para que la economía de mercado funcione, el Estado tiene un papel pues, fundamental, porque en una economía abierta la productividad de las personas es central. Sin salud y sin educación vas a tener ciudadanos con poca productividad. Con estas universidades que ahora las ofrecen pues como boletos de rifa, el títulos como boletos de rifa, digo, la productividad va a estar severamente castigada por generaciones, ¿no? Creo que se ha retrocedido muchísimo. Entonces, las variables más incluyentes para tener una economía de mercado, ciudadanos con alta competitividad. Y eso es salud y educación, y son dos de las cosas en las que estamos peor. Después está la infraestructura. Nosotros y yo personalmente me he reunido con productores de cacao de Atalaya, por ejemplo, ¿no? El cacao ha subido pues muchísimo, de 6 soles a 42. Pero me dicen, claro, tenemos que llevar nuestro producto a Mazamari. Para ir a Mazamari hay que ir por una trocha infame y llegas a un puente que se llama Puerto Copa, que está sobre el río Perené. Resulta si el río baja con mucha agua, el agua pasa por encima del puente. Es un puente pues, de 60 metros, es una calamidad. Después llegas a Mazamá, entonces me dice, solo llegar a la marginal de la selva es una proeza. Entonces, si tú quieres tener que los peruanos que participen de la economía de mercado, tiene que haber infraestructura acorde. Mucha de esa infraestructura se puede construir y es lo que hay que hacer para liberar recursos públicos e invertirlos donde no hay privados que puedan hacer la infraestructura. Entonces, creemos en eso. Y después creemos también que hay temas de conciencia que no tiene sentido convertirlos en parte de una plataforma política porque cada uno es libre de pensar en esos temas tan íntimos como cada uno quiera. Entonces nosotros, por ejemplo, en esos temas, si bien cada uno tiene su opinión, no van a ser parte de una plataforma programática del partido, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en el tema del crecimiento, en el tema de la inclusión, en el tema O de sea, convocar... son liberales en lo económico, pero no son liberales en los derechos de las no, no, personas. no, sí, hay, hay gente que piensa que es más liberal. A ver, el tema de la pena de muerte, por ejemplo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Nosotros no vamos a hacer un tema de la pena de muerte. Yo particularmente creo que sería un sinsentido salirse de la competencia de la Corte para imponer la pena de muerte. Aunque yo filosóficamente sí estoy a favor, pero no es algo que se me ocurriría, por ejemplo, ¿no? El tema del aborto, hay gente que es más progresista en el tema del aborto, hay gente que cree que está en contra del aborto, hay temas religiosos, entonces no vamos a hacer, yo creo que hay un margen para legislar en los primeros meses, Hay, porque hay, hay un sector en el Congreso, básicamente, digamos, liderado por pastores evangélicos, que le hicieron la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski con Mis hijos no te metas, acusándolo de homosexualizar a los niños, con carteles por toda la avenida Javier Prado.
Es decir, hay grupos bastante radicales y enloquecidos, diría yo, eh, que quieren controlar la educación peruana y quieren evitar todo lo que sea educación de niños y niñas en derechos, por ejemplo, a la igualdad de niños y niñas. Se oponen a todo lo que sea explicarle a una niña que tiene derecho a no ser violentada. Eso es un camino y además hay un grupo muy radical conservador que está contra la cultura woke, que el globalismo nos va a matar y que van Bueno, a homosexualizar al mundo, etcétera. ¿Qué piensa de todo eso? Porque normalmente en el Perú los sectores de derecha y Libertad Popular la van a ubicar a la derecha, por eso dicen que ustedes van a hacer una alianza con Avanza País, ¿no? O con Renovación. Libertad Popular en el espectro político peruano estaría ubicada a la derecha. Y esas pero son las tesis que tiene yo esa no, derecha. yo no califico o no, digamos, etiqueto a la gente ni como derecha o izquierda, ni como DBA o cambiar, ¿no? Yo creo que hay un valor esencial que es la honestidad, que es estar comprometido con el Perú. Y yo creo que el tercer trípode de eso, la tercera pata del trípode es estar convencido de un programa económico que nos devuelva tasas de crecimiento significativas. Ahora, el globalismo, el 95% del comercio internacional del Perú se basa en los tratados de libre comercio. La globalización ha dado enormes beneficios al crecimiento del Perú. Entonces, ¿cuál es la globalización a la que queremos poner? No, no, se El refiere Perú, un país básicamente pequeño, a los claro, pero objetivos, hay una a los objetivos de la inconsistencia en ONU, el argumento. ¿no? Es una cosa loquísima, ¿ya? Pero se lo digo porque ese es el tipo de cosa que circula en algunos partidos de derecha peruanos, ¿no? Y que la ONU quiere homosexualizar al mundo, entonces estos objetivos que buscan igualdad de derechos, ¿no es cierto? Eliminar la pobreza, darle agua a todos, etcétera, son el eje del mal, ¿no? Y ahí el demonio se ha metido para convencer al Papa, que también está el Vaticano a favor de los objetivos de la ONU, y hay que luchar contra el globalismo mundial. Usted lo escucha a varios congresistas decir este mamarracho, pero están en los partidos de Renovación Popular, Avanza País, eh, el Fujimorismo, o sea, ¿cómo se colocan Hay, frente a esos partidos hoy en Libertad Popular? a ver, yo creo que yo lo diría tema por tema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la soberanía peruana, el uso del suelo y los recursos de la Amazonía, eso es algo que no debe salir del ámbito de la jurisdicción nacional, ¿no? Pero el Perú tiene que ser parte de la comunidad internacional. Yo creo que es un sinsentido estar proponiendo salirse pues de la corte, peleándose con los organismos supranacionales, porque el haber vuelto, porque en una época también éramos unos parias, ¿no? A finales de los 80 el Perú era un paria, insertarnos a la comunidad internacional nos ha traído enormes beneficios. Entonces, claro, hay temas en los que cada uno tendrá su opinión y para eso el Congreso. Entonces, hay que persuadir y hay que tener una representación, pero El problema congresista, le iba a decir, o ministro, todo el problema es necesita que cada todo. uno puede tener su opinión, y eso está muy bien, pero el problema es que llegan a hacer políticas de Estado sobre la base de su opinión, y por Claro. eso necesitamos saber la opinión antes de votar por ellos. Ese es el problema. Si yo tengo una pastora evangélica que cree que las mujeres tienen que estar al servicio del marido, me gustaría saberlo antes de votar por ella, ¿no? Antes de que llegue al Congreso, no después cuando llegue al Congreso. Este es el problema que tenemos que enfrentar. Claro, a ver, pero la política, en tanto esté todo sobre la mesa y la gente exponga sus ideas, la gente votará. Los países también tienen derecho a elegir, pues, como Sí, nos sí, consta. pero le voy a decir una Habrá cosa. que O sea, respetar, pero lamentablemente, la mayoría de estas ideas no se conocen en campaña. No se conocen en campaña o no se difunden. nosotros no vamos a,
Se ha colgado, creo. No. Ahí se perdió un poquito la voz. ¿Aló? Aló, ahora Eh, sí, ahora sí. el, sí, a ver, habrá pues de todo, ¿no? Pero nosotros, como te digo, yo creo que no hay que estar vinculado a los organismos supranacionales, a la ONU, a la OEA. Hay muchos peruanos que se han beneficiado o se han visto reivindicados por países de la Corte Interamericana, por ejemplo, en caso de sucesivos abusos, incluso algo que no se publicita, pero la Corte defendió la tesis del Estado peruano para reivindicar el caso de los comandos Chapín de Huántar, Claro. ¿no? No, y Eso Pedro nadie Cateriano lo fue ha dicho. agente de Estado, o sea, sí, por Claro. supuesto. Y logró un rotundo éxito al demostrar que este famoso camarada Tito había muerto de un balazo en el pulmón y no con una ejecución extrajudicial. Entonces, la Corte, claro, a ver, como todo fallo, a veces nos gustará, a veces no nos gustará, pero en el agregado, o sea, por una posición dogmática, uno no puede renunciar. Entonces, lo que hay que hacer es persuadir y ser activo, así como hay que ser activo en la política interna, hay que ser activo en la política Ahora, externa y proponer también nuestra agenda nosotros, ¿no? estamos, claro, ahora, en este momento estamos en un momento muy difícil para el Perú. Un partido nuevo que nace tiene que tener algo que decir y en algunos momentos lo han hecho. Pero frente al gobierno de Dina Boluarte, ¿cuál es su posición? A ver, mi posición, yo me adherí a la idea de adelantar las elecciones de abril del 2024, aprovechando que ya se había hecho una primera votación, que por presión ciudadana se logró una reconsideración que y yo creo que había que apuntalar eso. Yo creo que pues en fin, el hecho en concreto es que el gobierno de Dina Boluarte pues es una calamidad en lo que se refiere a la gestión y es un gobierno frívolo en cuanto a su conducción. Ella no hay ninguna idea para una agenda, no hay ningún legado que quieran dejar resolver pues, varias cosas, ¿no? Tratar de, si bien, claro, un gobierno limitado, con una presidenta evidentemente muy limitada, que llegó por una carambola del destino y que viene de unas trincheras muy a la izquierda, ahora hacer las alianzas para sostenerse en el poder, pero es un barco a la deriva, ¿no? Eso es lo que explica que a pesar de los buenos vientos en los precios de los metales y nuestros términos no hay otra explicación para lo que ha pasado. Entonces yo creo que esto es el gobierno de la señora Boluarte y de toda la experiencia de Perú Libre le va a costar muchísimo al Perú en el sentido del aumento de la pobreza y la caída en el crecimiento económico. Y es bueno, hay que siempre tener en cuenta que toda elección trae consecuencias y la misma dinámica, bueno, nos va a una situación muy complicada. Ahora, yo creo que se ha podido, por ejemplo, resolver, no existe en el Perú un mecanismo para destrabar un impasse político como sí hay en Ecuador. El Congreso quería vacar al presidente y el presidente dijo, bueno, nos vamos todos, se reparten las cartas 9 meses, y en 6 meses está el tema político saldado y el país sigue avanzando. No existe ese mecanismo. Eso se ha podido O no implementar. existe Lo y que pasa vamos a dejar eso para después de la pausa. No solamente no existe, sino que tenemos un problema gravísimo. El Congreso ha modificado la Constitución de facto y por lo cual hoy un presidente del Perú no tiene ninguna posibilidad de disolver el Congreso. Han modificado por ley la Constitución y han conseguido un TC que se los ampare. El Congreso hoy es indisoluble, pese a que la Constitución dice que sí se puede disolver. Pero, por otro lado, el presidente puede ser vacado con tan solo juntar 87 votos, casi sin expresión de causa. Porque este también Congreso ha logrado que el TC les diga que pueden votar al presidente que les dé la gana. Y digamos, si usted es candidato presidencial, lo elige el presidente del Perú, como yo digo, va a ser dead man walking, porque al día siguiente se juntan 87 para vacarlo. Y eso va a ser un círculo infinito. Estamos en eso desde 2016.
y se ha agravado por este Congreso. Vamos a conversar con usted después de la pausa sobre qué hacer para salir de este drama que es la inestabilidad y la crisis política permanente y múltiple que tiene el Perú. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo el programa. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos de la radio, nos vamos de paseo a Churín, sábado 20 y domingo 21 de julio del 2024. 2 días y una noche. Incluye transporte ida y vuelta, traslados a los baños termales, ingreso a los baños termales, alojamiento, desayunos, almuerzos, cena, misa en la parroquia Churín. Costo total por persona, 280 soles. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa Radio TV te lleva de paseo a Churín, el paraíso de los baños termales. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. La obra social Casa de San Martín de Porres invita a sus amigos, devotos y público en general a su tradicional pollada tómbola martiniana. Profundos para el comedor de ancianos y adultos en riesgo en Lima y nuestro comedor de niños en Chosica. El evento tendrá lugar el domingo 21 de julio a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde en la misma casona donde nació San Martín de Porres, ubicada en Girón, Callao 535, al costado del Santuario de Santa Rosa de Lima. Pueden colaborar con diversos insumos. Para mayor información, llamar a los teléfonos 213-1361, 9815-74632. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su generosidad. San Martín, hermano bueno, el Perú te necesita, ellos sufren sin razón, entre pueblos destruidos por el odio y la ambición. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con el señor Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Político Libertad Popular. Rosa María, adelante. Y bueno, estábamos hablando de una de las muchas inconstitucionalidades que ha cometido este Congreso. Otra es permitir que la presidenta de la República despache remotamente, cuando eso es manifiestamente inconstitucional, pero, bueno, el Tribunal Constitucional ya les dijo que pueden hacer lo que les da la gana. ¿Cómo desmantelar todo esto? O sea, en la campaña se va a tener que ofrecer, y espero que cumplan, cómo revertir lo que ha sido una masacre institucional. Yo creo que uno de los temas en los que hablábamos antes de la pausa, ¿no? Tiene que haber un mecanismo que prevea una salida constitucional basada en la voluntad del pueblo cuando hay un impasse insalvable entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que el modelo ecuatoriano ha demostrado funcionar muy bien. Es decir, ok, tú quieres que yo me vaya, bueno, nos vamos todos y que el pueblo elija nuevamente a las autoridades. Y bueno, es que ese era el modelo de la cuestión de confianza, es decir, disuelve el Congreso o la Cámara de Diputados y se genera un nuevo balance, el pueblo me premia o el pueblo me castiga, ¿no es cierto? Claro.
Pero eso ha sido destruido por el Congreso, por el Pero trauma, su propia disolución. también el tema de la vacancia no puede estar sujeto a interpretación, ¿no? Yo no sé por qué se redacta esto de incapacidad moral permanente declarada por el Parlamento. Eso debería tener algo, pues, explícito o desarrollar un mecanismo de impeachment como hay en otros países. Entonces, Así es. pero lo que tiene que haber es un mecanismo que sea previsible, ¿no? Para Claro. Pero el resolver problema es que no hay. también. No hay. Lo eligen No hay, presidente, no hay, primer día lo quieren vacar. Además, mire, ustedes han sido parte, Pedro Cateriano y usted, de ese drama. O sea, fueron parte de un gabinete que llegó con todas las ganas de trabajar al Congreso. Ustedes no sabían que había detrás un plan de vacancia en marcha y fueron sacrificados, no le dieron la confianza a Pedro Cateriano porque ya estaban en el último año de gobierno. Entonces podían volarse todos los gabinetes que quisieran, querían demostrar ese poder y lo que había era un plan de vacancia en marcha que ya estaba diseñado desde antes. Entonces, justamente han vivido en carne propia esa experiencia, ¿no? De ser parte de una, yo creo, atrocidad política que nunca puso a los intereses del Perú primero, sino a los intereses de los partidos primero. y ¿Cómo subvierte el manejar, orden. cómo manejar eso? El tema es que, claro, subvierte el orden de las cosas en el sentido que ahora el Congreso ejecuta, el Congreso tiene encubiertamente iniciativa de gasto, ¿No? ¿no? Entonces, No, la lista de inconstitucionales es larguísima. yo ¿Cómo se creo, revierte esto? bueno, yo creo que el tema es para desmantelar estas reformas constitucionales habrá que hacer otras reformas constitucionales, porque desarrollar, yo creo que el tema de la muerte cruzada es un buen mecanismo. Yo creo que hay que ir, un tema de fondo es la forma como se eligen o se van a elegir ahora los diputados. Yo soy partidario de los sistemas de circunscripciones mucho más pequeñas, ¿no? Para elegir realmente a líderes locales que tengan que rendir cuentas con sus electores, cosa que no ocurre ahora y a En la absoluto. sombra de un líder regional entra perro, pericote y gato, que nadie sabe quién es, que nunca ha sido sometido a ningún proceso de verificación por o escrutinio ciudadano. Entonces, yo creo que hay varias reformas constitucionales de fondo que se tienen que implementar, pero creo que el tema de las circunscripciones es central. Yo creo que a los partidos no les gusta porque, claro, basta con tener un líder y detrás de él por A los arrastre partidos, un a ver, montón de discúlpeme, gente. a los partidos no les gustan las PASO. Son los menos democráticos que hay. Han derogado las PASO, que eran la esencia de la reforma política en el Perú. Claro, ahora, pero con distritos uninominales, por ejemplo, el mismo mercado electoral desaparece la proliferación de No, partidos, claro, ¿no? pero es que por eso, porque por alguna extraña razón, con distritos uninominales, tiendes al bipartidismo. Te quedan Claro, dos, y eso te quedan dos. dos partidos arriba y el resto sale. Claro, entonces Eso, hay otros países que tienen binominales, ¿no? Entonces ahí hay tres partidos. Porque exacto. claro, está el caso de Inglaterra, por ejemplo, que el Partido Liberal nunca tiene escaño porque se lo reparten entre el laborista, ¿no? Y el conservador. Por eso le Pero digo, hay un tú ni lo problema vi, social de un grupo significativo de la sociedad que no alcanza representación, ojo, ese es el problema. claro, Pero, pero tienes otros. San Juan del Urigancho tiene 1.300.000 habitantes. de No acuerdo, tiene ni un parlamentario. Hay regiones que tienen la cuarta parte de eso y tienen dos parlamentarios. Entonces, también hay un problema de falta de representación ciudadana, ¿no? Yo creo que al final es pero mejor, el pero problema, a ver, ¿estamos en una dictadura parlamentaria en este momento? yo no lo calificaría como dictadura, en el sentido que todos estos señores han sido elegidos, por un lado, son grupos variopintos, ¿no? No todos. Lo que pasa es que hoy tienen un común denominador, que es llegar hasta el 28 de julio del 2026, exprimir las arcas fiscales todo lo que se pueda y después lograr la impunidad hacia el futuro. Entonces, Exacto. ese es el elemento que tienen en común ahora.
Y ya cuando vengan las elecciones se van a pelear y a apuñalar y sacar todos los trapos sucios, ¿no? Pero hoy tienen esta agenda en común que coincide con una señora que quiere llenarse de Rolex y joyas y viajar por el mundo a expensas del Tesoro Nacional, ¿no? Entonces han encontrado pues el hambre y la necesidad, un método, una forma de complementarse perfectamente y esto les conviene a los dos. Después vendrán las consecuencias, ¿no? Porque yo creo que el caso de la señora Boluarte no solo es un caso de ineptitud, frivolidad e indolencia tremenda con el Perú, sino hay temas de corrupción que la justicia más temprano que tarde espero persiga y castigue, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a las muertes durante el gobierno de Dina Boluarte? 50 personas que han resultado fallecidas por proyectil de arma de fuego del ejército o de la Policía Nacional. A ver, yo era partidario de que se haga una comisión paralela a las diligencias fiscales y el actuar del Poder Judicial, como hubo en el caso de Churajay, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener una comisión de gente respetable, incuestionable, que dé una explicación de lo que ha pasado, porque yo creo que sobre todo los deudos merecen saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y mientras tanto, y habrá un informe, y el informe dará legitimidad política a lo que se encuentre finalmente, ¿no? Ahora, yo creo que si se han producido casos de abusos en el uso de la fuerza letal, tendrán que ser castigados. Y si hay casos donde el ejercicio de la fuerza letal ha sido justificado, pues no tendrán que ser castigados. Lo que me parecería de una enorme injusticia es que al soldado, al recluta, ¿no? Lo hagan pagar los platos rotos de la ineptitud de los superiores o del ejecutivo, ¿no? Siempre al final mandan a la hoguera al soldado, al suboficial. Entonces, eso es lo que me parecería, ¿no? Pero La lo que pinta sí... se fue por el lado más débil. En el Entonces, caso de Ayacucho, la Fiscalía tiene identificado a toda la línea de mando, sí, hasta la Presidenta de la República, y tiene identificados los autores materiales que dispararon contra población civil, mucha de la cual ni siquiera participaba en la protesta, bueno, incluyendo un eso chico de 15 años. estaba caminando, regreso de estudiar, creo, ¿no? Regresaba del cementerio a limpiar tumbas. Y le meten un Ahora, balazo y lo matan en medio de la avenida. lo importante es que se sepa la verdad caso por caso, ¿no? Porque tampoco yo diría, pues es perfectamente posible, un policía que se ve, si mandas a un soldado solo con un FAL, no con gas lacrimógeno, no con ningún elemento disuasivo otro que un FAL, y el soldado que debe tener 17 o 18 años, ve que viene una turba contra él y reacciona, va a reaccionar con el FAL, porque no tiene ningún otro Claro, el elemento problema disuasivo, ¿no? Entonces, es que es un poco víctima también de eso esta... se puede entender, pero es que eso no es lo que ha pasado. Ojalá hubiera sido eso. Ah, no, claro, pero digamos, por eso te digo, hay que ver caso por caso. Hay un video, por ejemplo, donde se ve claramente cómo un miembro del ejército le dispara a alguien que ya se está yendo, A ¿no? 80 metros, Claro, entonces, a 80 metros de distancia, sin ninguna amenaza real e inminente de nada. de nada, Todos los eso, videos que ha sacado IDL Reporteros, que pueden narrar más o menos 6 de las 10 muertes en Ayacucho, no hay agresión por parte de los civiles. Es por tiro eso, al blanco a distancia. lo importante es tener cada caso individualizado Están, y, y, felizmente están. y la justicia, y bueno, tendrá que actuar. Lo que pasa es que la velocidad de la fiscalía y del Poder Judicial es tal que por eso yo creo que hubiese sido mucho más, digamos, no en contraposición, pero en paralelo tener una comisión que pueda estudiar, citar a los oficiales, citar a los efectivos, citar a los parientes de las víctimas y tener tal como se hizo en Uchurjay, tener un reporte, un informe, y eso por lo menos tendríamos el panorama despejado. Ahora, si miembros de las Fuerzas Armadas han cometido pues actos criminales, yo no tengo ninguna objeción en que sean sancionados. Lo que me parecería de una enorme injusticia es que al soldado raso le hagan pagar las Solo. culpas
de los Claro. oficiales o No, de la autoridad política, porque, digamos, sí es la historia recurrente, ¿no? Entonces, eso me ahora, daría, tiene una enorme injusticia, ¿no? ¿qué harían con el proyecto de ley que propone Fernando Rospigliosi para declarar prescritos todos los casos de los 80s y los 90s? A ver, yo creo lo siguiente, así como Fujimori creó la comisión Lancier para revisar casos de condenados injustamente, bueno, yo creo que se podría hacer una comisión que revise los expedientes. Está el caso del general Rivero Lazo, que no conozco en detalle, pero es un caso que está publicitado, ese y otros, y revisarlos desapasionadamente, ya a la luz o con la distancia que dan los años, y hacer una recomendación. Pero lo que no se puede es dar una ley tipo sábana que cubra todo a ciegas, ¿no? Entonces, así como hubo la experiencia del padre Lancier, Si hay una podría haber una persona que es experiencia inocente y semejante. queda claro que es inocente, siempre se le puede indultar. El problema es que no puedes indultar a violadores de derechos humanos. Claro, Eso pero está por muy eso, seguro. digamos, se puede tener un comité que revise y los militares pues se inscriben, se aplican ahí y se revisa, y se revisa. Una ley de amnistía a ciegas que va a mezclar al culpable con el inocente o el presuntamente inocente no me parece que es una salida razonable, ¿no? Pero sí me parece que es razonable revisar. La justicia ha cometido muchas injusticias, ¿no? No, la justicia se equivoca, por supuesto. Por eso es que no tenemos pena de muerte, gracias a Dios. Se equivoca, Justamente por eso no debes tener pena de muerte. se Y equivoca. Sí. también les han imputado, a raíz de declaraciones de Pedro Cateriano, una cercanía a Keiko Fujimori. Una cercanía que se manifestó en el 2021 porque, bueno, muchos políticos tuvieron que tomar una decisión y Sí, decir, entre yo la Castillo y apoyé también. Fujimori voy a abrir mi boca y voy a decir por quién voy a votar. Y eso tenía un costo también para Marisol Sí. Perestello, para Pedro Cateriano, pero ¿hay una cercanía real con Keiko Fujimori? ¿Hay alguna Ah, simpatía? no hay ninguno en lo absoluto. La hubo en la época para la segunda vuelta. Pedro y yo y otras personas considerábamos que el peligro de Pedro Castillo y Perú Libre era un peligro en lo económico y en lo democrático y en el orden constitucional. Y creo que al final el gobierno demostró ser pues un desastre lleno de ministros incompetentes, lleno de corrupción y terminó dando un golpe de Estado. Entonces, en ese sentido yo creo que nuestras dudas estaban fundadas. Ahora, eh, dentro de todo la propia ineptitud e incompetencia de Pedro Castillo lo llevó a dar este golpe de Estado, pues, que nos ha librado de él prematuramente, ¿no? Pero otra persona medianamente más astuta estaría entornillado, ahora atornillado, sabe Dios por cuántas décadas más, ¿no? Entonces, las segundas vueltas son así, ¿no? Uno tiene que elegir entre lo que llegó y cuando la situación es tan polarizada y hay extremos tan radicalmente diferentes, yo creo que había que tomar una posición y se tomó y eso tiene un costo y está bien que así sea. Yo creo que la democracia y el voto es un derecho, pero en países como el Perú, con tanto por hacer, también es una responsabilidad y los que queremos hacer política no debemos de rehuir a la responsabilidad. Por eso yo creo ese voto de abstención, eso que está en el tablero en el Congreso, debería desaparecer. Uno vota o a favor, o vota en contra, o no vota. Pero no puede haber un voto que sea alternativa de abstención. Eso es una contradicción en los términos mismos, ¿no? Uno tiene que definirse o hacer manifiestamente que no quiere definirse. Claro. Ahora, luego de ese acto, ustedes no han avalado la tesis del fraude, ¿verdad? No. Nosotros, yo lo que he dicho es que en el Perú se cuentan actas, no se cuentan votos. Por eso uno tiene que tener personeros. Entonces, si uno termina ya a las 4 de la tarde, se cierra la mesa, se hace un recuento de votos y esos votos se trasladan al acta. Ah, Si uno no está de acuerdo, porque han sumado mal, porque han hecho trafa, impugna el acta ahí.
Así es. Por, porque ¿qué pasa? El voto se destruye y solo queda el acta. Entonces, Ah, una semana después no puedes impugnar el voto porque ya no está el voto. Entonces, es el sistema que es así. Por eso hay que tener personas. claro. Y además no puede ser de otra manera, porque nadie va a recontar manualmente 25 millones de votos. Es absurdo. No. Que tiene por equipo de personas. ¿Cómo? Se ha perdido la comunicación en este momento y Se se me ha fue la señal ahí. congelado. Ujú. No, Se nota. no, Ahora sí, ahora sí, ahora me escuchan. No. ahora sí. Bueno, pero está claro que Ya, Keiko no, Fujimori perdió entonces, las elecciones. Ups, ahora sí, perdimos, ahora sí. Pero hay que abrir el micrófono porque está cerrado. El micrófono de ya, Rafael Belaúnde ojalá, está pues que abierto. ahora, sí. Ahora sí. Bueno, nos tenemos que Entonces, ir porque justo se nos ha acabado sí. el tiempo y le agradecemos mucho que haya estado acá con nosotros. ¿Hay algunas incorporaciones importantes en el Partido Libertad Popular de acá el 12 Bueno, de julio? no, no las quiero anunciar ahora, pero sí estamos creciendo. Pero solo quería rematar, digamos, yo creo que no hay razón con la modernidad, con la tecnología, para que los votos se destruyan. Yo creo que sí valdría la pena que se preserven y si un candidato quiere pedir un recuento de votos en una mesa en particular, que se puede hacer. Y de eso, como pasó, por ejemplo, Al Gore pidió un recuento de votos en la Florida y se hace el recuento de votos y nadie puede después discutir. Es que el sistema electoral norteamericano, que es muy diverso porque cada estado organiza Es su propia distinto. elección, Sí. pésimo. Eso es lo que hay una coincidencia casi universal. Es muy malo. Hay sitios donde se vota Claro. digital, Sí, todo con computadora, y hay sitios donde se vota con unas fichas de IBM del año 60. ¿Ya? sí, pero Entonces, debemos poder hacer posible un recuento de los votos, porque como te digo, como en el Perú se cuentan las actas, tienes que tener personeros. Entonces, si no pusiste personeros, después es muy difícil quejarte, porque es ya el que, acta está transcrita y el voto ya no existe. así es. Bueno, pon personas. Si eres un partido que tiene 25.000 militantes, lo menos que puedes hacer es poner a tus 25.000 militantes por ley en tus mesas. Claro, son 85.000 mesas, me parece. Pero igual, Sí, pero un no es un personero te puede esfuerzo. manejar 3 meses. ¿Ya? Te pones a tu militancia. Entonces, si no tienes militancia, entonces no eres partido, pues. Y se abandonó en la segunda vuelta el sur, en el sentido que no pusieron personeros pues en el sur. Entonces, no se puede decir que hubo digamos, si hubiesen tenido personeros, hubiesen impugnado al momento de transcribir el acta, Ahora, ¿no? Yo creo no que es eso verdad, fue porque Fuerza Popular sí puso personeros en casi todo el Perú. ¿Ah? no, pero en el sur, Los que no tenían personeros eran los de Perú Libre. sí, No te- bueno, en fin, pero a lo que voy es, eh, no se puede alegar una inconducta del jurado de la OMPE si no has tenido el personero para impugnar el acta cuando el acta ha sido transcrita. Y el Congreso está Entonces, dedicado a eso, a perseguir a las autoridades electorales, lo cual es bien grave, a capturar los órganos electorales, entregándoselos al Senado, es una barbaridad, y está dedicado a perseguir a la Junta Nacional de Justicia, que es otra barbaridad. bueno, tiene su agenda pues propia para manipular políticamente todo lo que Pero no pueda. debería haber una movilización de los partidos que son nuevos, más activa en las calles, protestando, digamos, movilizándose. Este 28 de julio hay una movilización de todos los Sí. movimientos regionales del país. ¿Dónde se colocan ustedes? No, yo creo que me parece una aberración que limiten el derecho a participar a los movimientos regionales, ¿no? En los movimientos regionales, como los partidos han padecido los mismos vicios de esta política, pues que ha caído en decadencia, ¿no? Corrupción, incompetencia, pero, digamos, no por eso vamos a eliminar los partidos políticos nacionales. Entonces Claro. yo creo que hay que preservar el derecho a la participación y me parece que es de justicia su reclamo y espero que al final el Congreso desista de este despropósito, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Antes de que Abel me llame la atención, nos tenemos que ir. Ha sido Rafael Belaúnde Llosa,
presidente del Partido Libertad Popular. Todavía no es el candidato presidencial porque no lo han elegido. No hemos elegido candidato, Todavía todavía falta. falta, Gracias. falta. Muy bien, nos Gracias. vemos nuevamente con ustedes el día de mañana. Mil gracias y hasta pronto. Así es, Rosa María, solamente permíteme decir que estamos invitando a todos los posibles candidatos a la presidencia. Hemos invitado al señor Añaños, todavía no nos responde, nos está que posterga y posterga, y a otros candidatos también ya hemos invitado, así es que esperamos tenerlos a todos los que puedan y deseen venir. Gracias, Rosa María, cuídate mucho, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones